El mercado de criptomonedas y Bitcoin en particular está cayendo como no caía desde hace muchísimos meses. Hemos visto cosas muy locas por parte de Elon Musk, prohibiciones en diferentes países. ¿Qué demonios está pasando? Eso es lo que vamos a analizar hoy en Millennials en Wall Street. Y como siempre, estamos aquí yo mismo y Ricard. Bienvenido, Ricard. Muy buenas, Oscar, muy buenas a todo el mundo. Sí, la semana pasada hablábamos del crash que se pegó el Nasdaq y las compañías tecnológicas. Bueno, lo que ha llegado esta semana ya ni te cuento, ¿no? Con el tema de las criptos. Tú estás más puesto en esto, ¿no? Yo lo voy, como que me lo miro un poco siempre desde la distancia, pero sí que es verdad que, mira, tengo aquí un par de números para ponernos un poco en contexto, ¿no? Antes de ayer se liquidaron 9.400 millones de dólares que equivalen, según el Bloomberg, y creo que es una noticia que sale de Bybit, que bueno, será una plataforma bastante fiable, ¿no? Porque si lo coge Bloomberg como dato, que equivale a más de 800.000 cuentas comerciales liquidadas. Esto significa que más de 800.000 personas probablemente se arruinaron antes de ayer. O sea, con las caídas del cuidado, ¿eh? Eso se dice pronto. Se Lo dice que pronto. comentábamos también, Oscar, en el programa anterior, sobre todo cuando te comentábamos las conclusiones, de la peligrosidad de estas caídas cuando vas apalancado. O sea, estas cuentas se liquidaron porque son cuentas apalancadas. O sea, Sí, es es que está siendo una auténtica locura las caídas en criptomonedas en general. Como bien comentabas, yo llevo involucrado desde 2017, fue cuando compré, antes del programa lo comentábamos, cuando compré mi primer Bitcoin. Eso es. Porque Eh, aquí la gente tiene que saber algo, Oscar, y es que tú y yo quedamos en una hora para grabar, pero antes, como nos enrollamos como una persiana, siempre estamos una hora más hablando de nuestras cosas, de lo que ha pasado eso en el es. mercado y tal, que lo tendríamos que grabar también. Yo creo que tendríamos que hacerlo ya directamente y Directamente. que todo eso que se queda ahí detrás Ya saliera en ves. el programa, porque, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Yo llevo involucrado desde 2017, fue cuando compré mis primeras criptomonedas. Quien las cogiera al precio de aquellas épocas, ¿no? Todavía las Y tienes, bueno, ¿no? sí que Todavía llevo tienes bastante más algunas. tiempo involucrado y por suerte, pues con bastante acierto por ahora, aunque esto Ujú. nunca sabemos cuánto se puede alargar. Y sí, realmente caídas muy fuertes, muy potentes, correcciones que ya han superado en determinados momentos incluso 50% de caída. De hecho, vamos a compartir un poquito de gráfico que siempre viene bien. Y como podemos ver, pues fijaros, desde máximos, esto es Bitcoin. Que es Vamos un a un ver. 40%, 50%, ¿cuánto es Pues esto? el mínimo al que ha llegado a estar sería un 54. 54,5% aproximadamente. Y en el caso de Ethereum, pues podemos coger Esto desde, que desde abril, ¿no? Estamos viendo desde abril. sería un 55,4% también similar. Y esto sería máximos de el 12 del 5 en Ethereum y máximos de Bitcoin el 14 del 14 4. del 4. ¿Vale? Ujú. Lo dicho, más del 50% de caída y el resto de criptomonedas podemos ver pues bastante similar, ¿no? Podemos ver por Mm. aquí Dogecoin que pues la máxima caída que ha tenido desde el máximo hasta el mínimo actual, superando el 50% también. Mm. ¿Qué ha podido generar o cómo ha sido el desarrollo de esta caída, ¿no? El desarrollo de una caída anunciada. Bueno, anunciada lo digo yo porque porque yo lo he estado comentando, ¿no? Yo he estado compartiendo el plan que tenía en criptos. Lo suelo compartir habitualmente en mi canal y bueno, y en este caso, pues ya compartí cuál era mi plan, cuáles eran los niveles en los que iba a salir de la mitad de mi posicionamiento, iba a entrar incluso bajista, cuáles eran los niveles objetivo y demás. Y en este caso, como estábamos comentando, pues bueno, hubo el primer desencadenante al menos en Bitcoin, ¿no? En el gráfico de Bitcoin, fue un poquito por febrero, marzo, por ahí, y esto hablo de memoria, ¿no? La prohibición de India de las criptomonedas de Bitcoin. Y ahora, pues esta última caída, ¿no? Viene después
de la noticia de ayer, de la de un conjunto de China, cosas, ¿eh? De un conjunto de cosas, porque hay un cacao mental de situaciones, que si Elon Musk, que si China, o sea, es que hay un montón de situaciones fundamentales que es lo que comentas, o sea, es relativamente no. O sea, aguas pasadas es muy fácil hablar, ¿no? Pero sí. era relativamente sencillo poder interpretar que en algún momento esto se tenía que girar a la baja, ya no solamente, incluso sin haber ninguna noticia fundamental, simplemente por una cuestión de corrección, ¿no? Porque cuando algo sube tan fuerte durante tanto tiempo y tan rápido, sobre todo los últimos picos que habíamos tenido en las últimas semanas y meses, pues es evidente que aquí todo activo necesita corregir. Pero si además le sumas lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo día tras día con Elon Musk, que este tío es el tío más influyente del planeta, te lo digo. O sea, este tío es más influyente que Putin casi en este momento. De poderoso no, pero de influyente es que pone algo en el rey de los memes. ¿Has visto el meme que te he enviado por Instagram antes, no? Sí. Era muy bueno. O sea, entre China, entre lo de India, o sea, yo creo que las criptomonedas están entrando en una nueva etapa, quizás, ¿no? En la cual todo se va a tener que coger mucho más con pinzas. No sé si... yo me lo miro desde fuera, o sea, repito, no soy un experto en esto, yo interpreto gráficos, interpreto lo que veo, interpreto también lo que leo y a partir de aquí pues hago una conclusión. Pero para eso te tenemos a ti, Óscar, que eres el que sabe más del tema. Sí, yo realmente tampoco soy un ultra experto. Hay gente que sabe más a nivel de conocimiento de las criptomonedas individualmente y las características individuales de cada una de ellas. Es decir, yo no me considero un experto de conocer 57.000 criptomonedas y esta hace esto específicamente y tiene estas características, esta otra tiene estas otras características, pero como bien decía antes, ¿no? Y por suerte, como suelo compartir todo, queda registrado, pues me ha ido bastante bien cogiendo los puntos de entrada, puntos de salida a nivel de los grandes movimientos de las criptomonedas de los últimos años. Y bueno, y en este caso, como bien decías tú, después de visto, todo el mundo es listo, pero era relativamente sencillo interpretar la situación que se estaba viviendo en el mundo cripto. Y vamos a explicar, si te parece bien, Ricard, cómo suele suceder este tipo de situaciones, ¿no? Normalmente una noticia por sí sola o una situación por sí sola como la que estamos viviendo o hemos estado viviendo durante los últimos meses no genera una corrección así porque sí, sino que es una evolución de un activo donde llega un punto en el que ya está en la cuerda floja y cuando sopla un poco de viento se cae, ¿no? ¿Cuál es la situación que ha vivido Bitcoin y las criptomonedas durante los últimos meses, sobre todo? Hemos visto un activo que ha crecido muchísimo durante el último año 2020. Hemos visto un activo en el que durante los últimos meses se estaba metiendo ya todo tipo de gente, es decir... Claro. Yo tengo, por ejemplo, un amigo mío de toda la vida que es pequeño, que es futbolista en primera división. No voy a decir nombres, pero es futbolista en primera división. Me escribió diciendo, ¿qué tal lo ves para meterle a Bitcoin? Colegas de toda la vida preguntándome también por criptomonedas. No será Messi, Influencers que no son para nada o no están relacionados para nada con el mundo económico de inversión o de criptomonedas en general, metiéndose en criptomonedas. Y hay una frase que suele ser la clásica frase, ¿no? En el mundo de la inversión, que todo el mundo conoceréis: cuando mi limpiabotas dice que va a invertir en un activo, yo vendo todo, ¿no? ¿Qué lógica tiene esa frase? Bien, la lógica es muy sencilla. Cuando estamos en un punto bajo en un activo a nivel de precio, a nivel de análisis fundamental, cada uno como lo quiera determinar, ¿no? Normalmente los primeros en detectar que hay una buena oportunidad ahí suelen ser los inversores profesionales, los que están metidos en el mundillo, ¿no? Después suelen entrar, va por capas, ¿no? Después suelen entrar inversores un poquito pues que no tienen toda esa información, un poquito a posteriori. Y va poco a poco así hasta que llega un punto en el que entra hasta el que menos conocimiento tiene del mundo de la bolsa.
simplemente por el boca a boca y por lo que ha ido escuchando. Pero ¿cuándo entra ese tipo de gente? Cuando ya ha comprado todo el mundo. Es decir, cuando ya han comprado los que saben mucho, los que saben un poco menos, los que saben casi nada y los que saben prácticamente nada, entra ya el que no tiene ni idea. Y el que no entra ni idea, cuando entra el que no tiene ni idea, ya no hay nadie más que pueda entrar, ¿no? Sí que existe gente, pero vamos a decir que ya hemos sobreextendido demasiado esa cantidad de gente que ha entrado. Por lo tanto, normalmente un activo, cuando llega a ese punto, suele empezar a mostrar cierta falta de fuerza para seguir avanzando en dirección alcista. Y cuando se da ese tipo de situación, cualquier desencadenante que sea un poquito importante suele desencadenar una situación de miedo, pánico, como le queramos llamar, o de ventas fuertes que generan una caída, que generan pánico y que generan mayores caídas, que luego acompaña de lo que bien comentabas tú, pues gente que ha entrado a lo loco, apalancados y demás, que les empiezan a llegar los margin call, ¿no? Que no tienen dinero suficiente para mantener la posición y el broker se las cierra, etcétera, etcétera, generando una caída pues más o menos grande. Y en este caso la situación de Bitcoin en finales de 2017 fue así a lo bestia, y en este caso está siendo una situación similar, pero la diferencia es que ahora mismo en Bitcoin sí que hay cierto dinero, vamos a decir, institucional o profesional, no en gran medida todavía, pero sí en parte, que está haciendo que esa corrección que fue, por ejemplo, de más del 80% en principios de 2018, enero, ¿no?, de 2018, pues ahora, por el momento, está siendo un poquito inferior. Lo que has dado, Óscar, es la definición de burbuja. O sea, cuando es así, ¿no? Primero entran los que saben, después los que saben un poco más, después los que saben un poco menos y al final entran por los que no saben nada. Al final, esta es la definición de burbuja tradicional, sea el activo que sea. O sea, es la definición de burbuja clásica para un determinado activo que se sobrecalienta, por decirlo así. La diferencia, repito, quiero dejar muy claro, no soy un experto en esto, pero la diferencia entre 2017, 2018 y ahora me da la sensación que es que ahora, en este momento, la gente no solamente está comprando Bitcoin. O sea, en ese momento, en 2017, 2000, incluso antes, la criptomoneda por excelencia era el Bitcoin. Incluso había personas que no le decías criptomoneda y no sabían lo que era, pero le decías Bitcoin y sí, ¿no? O sea, si se pensaban que la cosa, ¿no?, que el global se llamaba Bitcoin. En este momento hay un poco más de conocimiento sobre el tema, no en relación a la inversión. El conocimiento sigue siendo igual, que es nulo para la mayoría de las personas que invierte, pero sí que hay más conocimiento en el sentido de que sabemos que tenemos Bitcoin, sabemos que tenemos Dogecoin, sabemos que tenemos Ethereum, sabemos que tenemos 50.000 más que yo no me las sé. Lo que te decías tú, hay gente friki que se conoce las 40.000 criptomonedas que existen. Incluso cualquiera de nosotros puede crear una y lanzarla al mercado. O sea, entonces, desde mi punto de vista, en este momento podemos estar en un punto quizás relativamente peor a hace 2 o 3 años, porque si en aquel momento había un escenario de pánico, lo que se vendía era Bitcoin. En este momento lo que se va a vender puede ser todo, ¿no? Y recordemos que mucha gente está apalancada en esto. Lo comentaba al principio, 800.000 cuentas se fueron a tomar por el culo en un día, antes de ayer. Y probablemente 4 horas, exactamente. Esto significa que 800.000 personas como mínimo se arruinaron. Incluso es probable que quedasen con deudas, porque sabes que cuando vas apalancado, el broker te pega un margin call, pero si hay un gap en los precios, evidentemente se cierra la posición en el punto en el que sucede ese gap, y mucha gente se queda en deuda con el broker a veces, ¿no? Entonces, si esto es una dinámica que se va repitiendo, desde mi punto de vista, mucha gente se puede quedar pillada. Los pillados ya sabemos que normalmente suelen ser los más inexpertos. Sí, si te parece, al final del programa comentamos cuál creemos que puede ser el futuro inmediato y el futuro a largo plazo de criptomonedas, porque lo que quería añadir iba en ese hilo y prefiero que lo comentemos al final, porque hay algo que me parece muy interesante para meter todavía antes de sacar una conclusión, que es todo ese tejemaneje o ese cúmulo de situaciones que se han dado
que comentabas tú muy bien, ¿no? Que han provocado esta situación y movimientos que está generando incluso la Fed y demás para con toda la información pues que podamos sacar una conclusión y que todas las personas que nos estén viendo pues entiendan por qué sacamos una u otra conclusión. Eso es.